Revelado, el inesperado vínculo entre un yerno ofensivo y un millonario sorprendente en su boda. Javier miraba su reflejo en el espejo, ajustándose la corbata con manos temblorosas. El ruido de la música y las risas de los invitados se filtraban desde la recepción, pero una opresiva nube de tensión se cernía sobre él. No podía evitarlo, el corazón le latía con fuerza al recordar la historia de su abuelo, quien había cruzado miles de kilómetros para sacrificar todo por su familia. Hoy, en la boda de su hermana Valentina, soñaba con una celebración, pero la sombra de la conexión entre su familia y el futuro suegro de Valentina, Roberto, estaba a punto de desencadenar un conflicto que no podía contener. Mientras se ajustaba, la memoria de las discusiones familiares sobre la riqueza y la desconexión de Roberto le nublaba la mente. Cada anécdota sobre el hombre que iba a convertirse en su cuñado era un tirón a sus entrañas. ¿Cómo podría un hombre tan rico entender el sacrificio que se había hecho por él? La opulencia de Roberto era un insulto a la lucha de su abuelo y la de toda su familia. Las ojeras que adornaban su rostro no eran solo señales de insomnio, sino de un peso emocional aplastante que le recordaba su propia lucha por encontrar el equilibrio entre su éxito laboral y su identidad familiar. Las risas que estallaban en la sala se convertían en ecos lejanos, como una parodia de su angustia interna. Javier cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse, pero cuando los abrió, ahí estaba Roberto, en toda su ostentosa gloria. El corazón de Javier se aceleró, sintió que los ojos de su familia lo observaban, llenos de expectación. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir? La necesidad de confrontar al hombre que encarnaba todo lo que él despreciaba era abrumadora. Entonces, en un arranque de impulso, Javier se dirigió hacia Roberto, las palabras brotando de su boca antes de que pudiera detenerse. ¿Cómo puedes estar tan desconectado?, exclamó, su voz temblorosa, pero firme. Tu riqueza viene a expensas de personas que luchan cada día por salir adelante, personas que hacen sacrificios como los que mi familia ha hecho. ¿No tienes idea de lo que eso significa? La sonrisa de Roberto se desvaneció, reemplazada por una mirada de sorpresa. Javier sintió que las paredes del salón se cerraban sobre él y la atmósfera vibrante se tornó tensa. La boda, que debería ser un día de unión, se había transformado en un campo de batalla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Roberto, estupefacto, finalmente encontró su voz. No sabes nada de mí, Javier, respondió con una calma helada. He luchado, he perdido amigos, he sacrificado relaciones por este éxito. Las palabras pesaron como plomo en el aire. Javier sintió que su ira se desvanecía, dejándolo con una mezcla confusa de incertidumbre y curiosidad. Las miradas de ambos hombres se cruzaron, y una verdad enterrada comenzó a emerger. ¿Podrían sus caminos, tan dispares, encontrar un punto en común? La revelación estaba al borde, lista para explotar en el aire tenso que los rodeaba. Pero justo en ese instante de vulnerabilidad, una figura del pasado atraviesa la puerta de la recepción, sacudiendo los cimientos de lo que ya parecía ser inquebrantable. La música se apagó y la atención se centró en la entrada, dejando a Javier y Roberto congelados, sus corazones latiendo a un ritmo caótico. Ambos hombres sentían el peso de lo que estaba sucediendo, como si el destino estuviera a punto de reescribir su historia personal en un instante. La figura que apareció en la entrada era inconfundible y, a la vez, profundamente desconcertante. Era Clara, la madre de Javier, cuya presencia parecía desatar una tormenta de emociones. Su rostro, normalmente impasible, estaba ahora marcado por la sorpresa y una tristeza ocultada. Javier sintió una oleada de nostalgia y preocupación al ver su mirada. La conexión entre su historia familiar y la de Roberto se hizo evidente de inmediato. Clara había vivido las luchas de su abuelo y de su padre, y conocía bien lo que significaba el sacrificio.
¿qué hace aquí?, murmuró Javier, sintiéndose atrapado entre el deseo de correr hacia su madre y la necesidad de permanecer firme en su confrontación con Roberto. La atmósfera estaba tan pesada que podía casi cortar el aire con un cuchillo. La atención de los invitados se centró en esta escena inesperada, y Javier sabía que todas las miradas estaban puestas en él. Se preguntaba si su madre habría escuchado la discusión. Habría presenciado la chispa de conflicto que amenazaba con devorar la celebración. Clara, notando la tensión, caminó hacia su hijo. Había un destello de comprensión en sus ojos. En ese momento, Javier entendió que su madre se había enfrentado a sus propios demonios en relación con la riqueza. Había rumores sobre el pasado de Roberto, conexiones que podían redimir o condenar a los suyos. Pero Javier estaba decidido a no dejar que el pasado dictara la narrativa de su presente. ¿Por qué no me dijiste que venías?, preguntó Javier, la voz cargada de emoción reprimida. No era mi lugar, hijo. Este es un día de celebración, y no quiero que mis preocupaciones lo ensombrezcan, respondió Clara con suavidad. Pero, a pesar de su voz calmada, Javier pudo sentir el temblor de su emoción contenida. El rostro de Roberto había cambiado. Clara, dijo con un desdén palpable. No esperaba verte aquí. Tu familia siempre ha mantenido su distancia de la mía. Es curioso que ahora desees involucrarte en este asunto. La respuesta de Roberto provocó un eco interno en Javier. ¿Era cierto? ¿Habían estado en dos bandos opuestos por tanto tiempo que la confrontación era inevitable? Su necesidad de definir su propia identidad frente a la presión de las expectativas familiares se convirtió en un tormento constante. No vamos a repetir el pasado, exclamó Javier, sintiendo que un estallido de determinación surgía en su interior. Es hora de enfrentar nuestras verdades y entender lo que representamos, cada uno de nosotros. Se volvió hacia su madre, buscando su apoyo. No quiero que la historia de nuestro sacrificio se pierda entre los lujos y las superficialidades de este mundo. Clara asintió lentamente, reconociendo la lucha de su hijo, mientras Roberto observaba todo con expresión implacable. La tensión entre ellos se intensificaba, mientras la multitud se contenía la respiración, esperando una resolución que pareció lejana. En medio de la confrontación, Javier sintió un cambio en sí mismo. Aquella escena no era solo una lucha contra Roberto, sino una lucha contra el legado familiar, una batalla por su identidad. Preguntas comenzaron a surgir: ¿era él, finalmente, capaz de marcar la diferencia entre su legado y el de su madre? ¿Podía reivindicar su propia historia sin arrastrar el peso del pasado? A medida que la discusión continuaba, Javier se sintió llamado a algo más significativo. Quizás era el momento de dejar de lado las viejas rencillas y, por una vez, buscar un terreno común. Pero la tensión del momento provocaba un nudo en su estómago, y sabía que el giro de los acontecimientos era inminente. La revelación que podría transformar todo estaba a punto de desatarse. ¿Y si te dijera que ambos tenemos algo más en común de lo que pensamos?, le contestó Roberto, su voz resonando con un tono inesperadamente introspectivo. Lo que ocurre a partir de ahora definirá si estamos realmente dispuestos a salir adelante. Javier contuvo la respiración, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar entre ellos. ¿Sería este el momento en que todo cambiaría o solo el preludio de un conflicto más profundo? La incertidumbre lo mantenía alerta y, a la vez, inquieto, implorando por más respuestas. El aire en la sala vibraba con una carga emocional palpable mientras Javier se encontraba en una encrucijada. La figura de Roberto, antes solo un antagonista en su mente, ahora adquiría una complejidad intrigante. Las palabras de Roberto resonaron con fuerza, arrojando un destello de duda sobre la misión que Javier había abrazado con tanta fervor. ¿Qué es eso que tenemos en común?, preguntó Javier, su tono desafiante pero curioso. La defensiva se desvanecía lentamente, dando paso a un genuino interés en comprender a su adversario. Las miradas de los presentes se alternaban entre él y Roberto, quien parecía deliberar sobre cómo responder. Roberto sonrió, aunque su expresión era tan retadora como comprensiva. Ambos estamos atrapados en el legado que nos han impuesto. La historia de nuestras familias nos ha marcado de maneras que todavía no entendemos completamente. La riqueza, las expectativas, los sacrificios, hay sombras que nos siguen.
Su voz se tornó más seria, como si hubiera bajado la guardia. Ambos deseamos liberarnos de esas sombras. La revelación provocó un estallido de cuestionamientos en la mente de Javier. Podía sentir cómo su concepción del conflicto se tambaleaba. Aquel hombre, quien antes representaba todo lo que detestaba, ahora hablaba el mismo idioma de su tormento interno. ¿Cómo puedes hablar de sombras cuando claramente te beneficias de ellas?, replicó Javier, frenando el impulso de unirse a la empatía que empezaba a surgir. La rabia era un mecanismo protector, un escudo ante la posibilidad de derribar barreras. A veces, la riqueza puede ser una prisión tanto como una bendición, respondió Roberto con sinceridad. Se notaba que había años de experiencia tras sus palabras, algunas más duras que las que Javier podía imaginar. Mientras la conversación se desarrollaba, Javier sintió el impulso de conectarse a un nivel más profundo. ¿Era posible que las raíces de su pasado compartido no fueran solo competidoras, sino también la base sobre la cual construir un futuro distinto? Su corazón rechazaba la idea, pero su mente la abrazaba con curiosidad. Si la riqueza es una carga, ¿qué hacemos para cambiar eso?, preguntó, sintiendo la urgencia de deshacerse de las cadenas de la historia familiar. Estoy dispuesto a enfrentar mi legado, a tomar decisiones que no solo me beneficien, sino que también honren a quienes vinieron antes que yo. La frustración en su voz era innegable, pero había un destello de propósito. Clara, que observaba silenciosamente desde un lado, vio el cambio en su hijo. Había en sus palabras un tono de valentía que había estado ausente hasta ahora. Era su propio camino lo que estaba forjando, un lugar donde cada decisión podría ser una semilla de transformación. Javier, lo que estás diciendo es valioso, interrumpió su madre con una voz suave, ahora plena de apoyo. Se trata de cómo elegimos enfrentar la historia. No todo tiene que ser un conflicto. Javier se giró hacia ella, encontrando en su mirada un deseo de reconciliación que lo llenó de esperanza. Así que, ¿estás dispuesto a ser parte de ese cambio con nosotros?, preguntó Roberto, su tono ahora más conciliador. Era un desafío, un pacto que sentía podría abrir una nueva puerta. Sin embargo, Javier percibió la carga de esta propuesta, la necesidad de sopesar lo que estaba en juego. Si vamos a hacerlo, será en mis términos, respondió, sintiendo una nueva ola de determinación. Algo dentro de él había cambiado, el conflicto ya no solo era con Roberto, sino también consigo mismo. La conversación tomó un giro inesperado. Las antiguas rivalidades estaban cobrando vida de una forma genuina que pocos se atreverían a explorar. Javier se dio cuenta de que esta era una oportunidad dorada, no solo para entender a su rival, sino para forjar un camino en el que ambos pudieran crecer. El patrón de su vida, limitado por la historia familiar, parecía desvanecerse ante sus propios ojos, pero de repente se sintió abrumado por lo que podría perder. La pregunta ahora giraba en torno a sí. ¿Realmente estaba listo para desafiar todo lo que había conocido, e incluso a aquellos que habían cargado con su legado? Lo que necesitamos, entonces, concluyó Roberto, es arriesgarnos a revelarnos tal y como somos. Pero para eso, es importante que todos estemos listos para dejar atrás el pasado. El aire se volvió electrizante por la posibilidad del nuevo rumbo. Javier sintió que un nuevo horizonte se abría ante él, una travesía llena de incertidumbre pero también de prometedor cambio. Sin embargo, cuando miró a su madre, vio la preocupación reflejada en su rostro, y un nuevo desafío se dibujó claramente en su mente. ¿Sería capaz de soltar sectarismos y resentimientos para abrazar esta nueva relación o se quedaría atrapado en los reflejos de los legados pasados? La respuesta podría definir no solo su futuro, sino también el de su familia. La decisión estaba en sus manos, y el peso de cada elección retumbaba en su pecho. ¿Se atrevería a dar el paso definitivo hacia una revelación audaz? Esto era solo el comienzo. Javier se sentó en silencio después de la conversación, sintiendo que el entorno había cambiado de manera sutil pero significativa. Las palabras de Roberto, cargadas de sinceridad, resonaban en su mente como un eco incesante. ¿Qué implicaría realmente abrirse a alguien a quien había considerado su enemigo? La idea lo tenía al borde de la inquietud, observó a Clara, su madre, cuya mirada de esperanza contrastaba con la sombra de preocupación sobre su rostro.
Era evidente que el cambio que contemplaba no solo afectaría su vida, sino también todos los lazos familiares que habían estado envueltos en antiguas rivalidades. ¿Podría atreverse a desmantelar las estructuras que le habían sido impuestas? Al día siguiente, Javier se encontró de pie frente al espejo. Las líneas de su rostro parecían más marcadas, como si cada decisión estuviera esculpiendo su identidad. La visión reflejada no solo era la de un joven atrapado entre expectativas, sino la de un hombre dispuesto a tomar las riendas de su destino. Sin embargo, la tensión en su pecho persistía. El desafío era tanto moral como emocional. Sintiendo que necesitaba un espacio para reflexionar, decidió dar un paseo por el parque cercano. La brisa fresca le traía un aire de libertad, pero cada paso le recordaba las cadenas invisibles que aún lo mantenían atado a su pasado. Con cada hoja que caía, pensaba en las decisiones que había tomado y aquellas que aún estaban por venir. Mientras caminaba, se percató de un grupo de personas en el parque. Eran amigos, risas compartidas, momentos despreocupados. En medio de ellos, una invitación constante al diálogo y a la conexión. Javier sintió un pequeño destello de envidia, no por el estilo de vida que llevaban, sino por la facilidad con la que se abordaban entre ellos. Esa misma conexión parecía faltar en su propia vida, un vacío que pulsaba en su interior. Detenido en su andar, reflexionó sobre la posibilidad de acercarse a Roberto para aprender más sobre las sombras que ambos compartían. Era un primer paso hacia ese cambio que tanto anhelaba. La idea le provocaba ansiedad, pero también un atisbo de emoción. La decisión estaba en su mente, pero la ejecución requería valentía y determinación. Reconocer su vulnerabilidad era un reto que había evitado. De regreso a casa, encontró a Clara ordenando los papeles en la mesa. El silencio entre ellos era denso, cargado de todos los pensamientos no dichos. Javier pidió la palabra, buscando un enfoque que equilibrara su deseo de cambiar con la comprensión de su madre. Mamá, he estado pensando. Las palabras fluyeron con más claridad de lo que esperaba. Quiero hablar con Roberto. Creo que hay una oportunidad para entendernos, para hallar un camino diferente que puede liberarnos de las expectativas que nos han impuesto. La respuesta de su madre fue tranquila, pero en su rostro se dibujó un mar de emociones. ¿Estás seguro, hijo? Es un gran riesgo. La preocupación vibraba en su voz, pero era una preocupación que también emanaba de los deseos de protegerlo. Javier asintió y sintió que sus propias dudas eran ecos de las de ella. Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Quiero ser dueño de mis decisiones, incluso si eso significa enfrentar el legado de mi familia. Solo así podré encontrar mi propio camino. Su madre lo miró con un orgullo visible, pero la desconfianza seguía nerviosa en sus ojos. Comprendía que la batalla de su hijo era solo una parte del conflicto más amplio que enfrentaban como familia. Esa noche, Javier se acostó con el corazón acelerado, la mente girando en torno a su concreto plan. Los límites que una vez lo habían definido comenzaban a desdibujarse con cada hora que pasaba, y se dio cuenta de que a veces es necesario forzar una apertura en lugares que uno jamás pensó habitar. El temor a decepcionar a su madre, a los suyos, era un peso pesado en su alma, pero la posibilidad de crecimiento personal le daba fuerza. El día de su encuentro con Roberto se acercaba, y una mezcla de emoción y miedo le invadía. ¿Estaría preparado para revelar sus vulnerabilidades y escucharlas del otro? Mientras cerraba los ojos, una pregunta persistía en su mente: ¿esta decisión realmente podría ser la clave para liberarse de su legado, o simplemente lo llevaría a un callejón sin salida aún más oscuro? La respuesta llegaría pronto, y con ella, las verdaderas consecuencias de lo que estaba dispuesto a arriesgar. El encuentro con Roberto había sido programado para un martes por la tarde, una hora que parecía tanto un alivio como un desafío abrumador. Javier caminó hacia el café donde habían acordado verse, cada paso resonando en su mente como un tambor que marcaba un ritmo de ansiedad. Las palabras que había ensayado en su cabeza se entremezclaban con inseguridades surgidas de experiencias pasadas, y la lucha interna se manifestó en un ligero temblor de sus manos. Cuando llegó, el café estaba casi vacío, y la luz dorada del atardecer se filtraba a través de las ventanas creando un ambiente cálido, opuesto a la tormenta que sentía en su interior. Allí estaba Roberto, sentado en una mesa con un semblante relax pero alerta, una taza de café humeante frente a él.
Al cruzar miradas, Javier sintió un destello de conexión, una chispa que lo impulsó adelante. Hola, Javier, saludó Roberto, con una sonrisa que revelaba una mezcla de curiosidad y cautela. Javier se sentó, sintiéndose más expuesto que jamás, la distancia de la memoria personal se desvanecía en ese instante, y solo quedaba el presente, cargado de significados. Hola, Roberto. Gracias por aceptar verme, respondió Javier, esforzándose por mantener la voz firme, aunque sabía que su esfuerzo era un hilo delgado al borde de romperse. Roberto inclinó la cabeza ligeramente, como si quisiera entender la realidad que rodeaba a su interlocutor. Había un enfoque directo en sus ojos que intimidaba y al mismo tiempo desnudaba las defensas de Javier. Se dedicaron los primeros minutos a pequeñas charlas, cada pregunta y respuesta un tejido de una conversación que lentamente se tornaba más significativa. Al enfrentarse a la naturaleza de sus diferencias, Javier sintió la presión de las expectativas familiares empujando contra él. Sin embargo, el deseo de liberarse lo llevó a abrirse. Decidió hacer la pregunta que había estado guardando. ¿Por qué crees que hemos estado en bandos opuestos? Su voz no traicionó la tristeza pero permitió que la sinceridad floreciera. Roberto lo observó, un atisbo de sorpresa cruzó su faz. Luego comenzó a desentrañar su perspectiva, compartiendo sus experiencias, miedos y la pesada carga de su propia historia familiar. Javier se dio cuenta de que la animosidad que había sentido no era sino un reflejo de malentendidos recíprocos. Ambos estaban atrapados en hilos de lealtades familiares que los habían empujado a posiciones inequívocas. A medida que la conversación se desarrollaba, Javier sintió un cambio dentro de él. Comenzó a cuestionar las lecciones aprendidas sobre el deber, la traición y la lealtad. Su perspectiva se expandía, dándose cuenta de que, a veces, abrirse a alguien a quien siempre había visto como un enemigo podía convertirse en un camino hacia la paz, no solo para él sino para su familia. Roberto, al compartir sus vulnerabilidades, alentó a Javier a hacer lo mismo. Hablar de su propia vida, de las presiones que sentía como hijo y de su deseo de dibujar su propio destino, resultó liberador. Era como si cada palabra representara una piedra más removida del muro que los había separado, pero había algo más pulsando bajo la superficie, un conocimiento tácito de que la reconciliación requeriría más que solo palabras, una verdadera transformación interna estaba en juego. Javier se dio cuenta de que el cambio no sucedería solo en este café, sino en su vida diaria, en cada encuentro y cada decisión futura. Cuando finalmente se despidieron, una mezcla de esperanza y miedo invadió a Javier. La conexión estaba sembrada, pero el verdadero reto estaría en nutrirla. De regreso a casa, la posibilidad de un futuro común con Roberto y sus respectivas familias lo atormentaba y fascinaba. Mientras sellaba la puerta de su hogar, una pregunta lo asaltó, agolpándose entre sus pensamientos. ¿Podría este nuevo vínculo, esta apertura hacia lo inesperado, convertirse en la clave que permitiera sanar viejas heridas, o serían simplemente recuerdos que volverían a atormentar? La respuesta permanecía en el horizonte, esperando ser descubierta. Cada mañana, Javier despertaba con el eco de la charla con Roberto resonando en su mente. La conversación había girado en torno a los lazos familiares, pero había dejado claro el impacto que esto tendría en su vida diaria. Se había prometido a sí mismo que transformaría esos fragmentos de verdad en algo útil, en una estrategia que lo llevara a reconstruir su propia narrativa. Volvió a su rutina diaria con un nuevo propósito. En el trabajo, sentía que los viejos patrones comenzaban a desvanecerse. Las críticas que solían cortarle la autoestima ahora resonaban menos. Casi podría decir que empezaba a verlas como puntos de discusión en lugar de ataques personales. Había una frescura en su forma de abordar los desafíos, como si en cada uno pudiera encontrar una oportunidad para demostrar su valor, no solo a los demás, sino a sí mismo. El día siguiente tras su encuentro, Javier solicitó una reunión con su supervisor. La ansiedad aún lo acompañaba, pero ya no le causaba el mismo grado de malestar. En cambio, se sintió decidido. Mientras esperaba, recordó las palabras de Roberto sobre la vulnerabilidad, cómo abrirse a los demás podía ser un acto de valentía. Con esta mentalidad, entró en la oficina de su jefe con un nuevo enfoque. Quiero hablar sobre mis proyectos y la posibilidad de asumir más responsabilidad, dijo, notando cómo su voz mantenía un tono seguro. Su supervisor lo miró con sorpresa, pero pronto asintió.
Javier aprovechó la oportunidad para presentar ideas que había estado cocinando en su mente, estrategias que podrían traer un valor real al equipo. Era asombroso cómo se sentía no solo escuchado, sino también apoyado. Se daba cuenta de que la experiencia con Roberto había abierto una puerta en su interior, estaba preparado para ser visto, aceptar su papel y compartir su visión. Con cada reunión que pasaba, Javier notaba un cambio en la dinámica. Sus colegas, al principio indiferentes, comenzaban a observarlo con más interés. Esa transformación, aunque pequeña, le daba fuerzas. En su interior, podía escuchar una voz que decía que debía seguir invitando a la reconciliación no solo en su vida personal, sino también en el ámbito profesional. Decidido a no detenerse allí, Javier planteó la idea de un proyecto colaborativo en el que la creatividad de cada miembro del equipo pudiera brillar. Un foro donde pudieran intercambiar ideas, comunicar abiertamente sus dificultades y, lo más importante, crecer juntos. La idea provocó entusiasmo, algunos incluso comenzaron a abrirse sobre sus historias, sus luchas, y lo más trascendental, sobre sus aspiraciones. Sin embargo, siempre había un estigma acechante en el fondo de su mente, uno que albergaba dudas sobre si realmente estaba listo para este camino. Un día, durante una de las reuniones, su compañero Daniel, conocido por su falta de tacto, expresó su desdén por la idea, ridiculizando el enfoque de Javier ante el resto del grupo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Los viejos genes de autosabotaje querían aflorar, pero en lugar de eso, Javier tomó una respiración profunda. Entiendo que no todos estén de acuerdo, pero este es un espacio para crecer. Si te parece que hay mejores alternativas, me gustaría saberlas, respondió, sorprendiéndose de su propia calma. La conversación cambió, dirigida hacia un diálogo abierto. Ya no solo se sintió en un rincón, sino que era capaz de enfrentar el desafío. Sin darse cuenta, estaba dejando atrás una parte esencial de su antiguo yo. A medida que las semanas pasaban, el proyecto fue tomando forma y el ambiente laboral se tornó más colaborativo que nunca. Cada paso que daba hacia adelante le recordaba su encuentro con Roberto. La esencia de la reconciliación lo estaba acompañando. Pero en su interior, una pregunta lo acechaba: ¿realmente podría sostener este cambio y llevarlo más allá de su entorno laboral, hacia la reconciliación familiar que tanto anhelaba? Ese reto personal se cernía en el horizonte, esperando ser confrontado mientras la historia de Javier se tornaba más compleja. La conexión que había comenzado a establecer en un café podría ser solo el principio de algo mucho más transformador, o su mayor desafío hasta ahora. Javier se encontraba estancado entre la emoción de la evolución profesional y la incertidumbre que lo envolvía en su vida personal. Las reuniones en el trabajo se llenaban de colaboración y entusiasmo, pero su mente divagaba hacia el conflicto con su familia. Aquella reconciliación que anhelaba se tornaba cada día más urgente, y no podía ignorar el hecho de que la valentía que había demostrado al presentar sus ideas en el trabajo, se tradujera en una aprehensión cuando se trataba de su propio hogar. Decidió que era hora de enfrentar su realidad. Sentado en su escritorio una tarde, Javier tomó su teléfono y buscó el número de su madre. El timbre sonó mientras la ansiedad le presionaba el pecho, sintió las palmas sudorosas. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que habían hablado. Finalmente, se armó de valor y decidió que era el momento de recalibrar esa relación fracturada. «Hola», mamá dijo, tratando de mantener un tono neutral. La voz al otro lado se mostró sorprendida, pero no se encontró con una batalla. En cambio, escuchó sentimientos que habían sido reprimidos durante años. Su madre le habló sobre la soledad, sobre cómo su ausencia había marcado el hogar. Javier, en un momento de claridad, decidió hacerlo diferente. Se permitió ser vulnerable. Compartió sus experiencias, su crecimiento en el trabajo, su deseo de reconciliación. De pronto, el diálogo se convirtió en un intercambio significativo, algo que había estado esperando. Incluso en esa llamada, se dio cuenta de que había un aprendizaje oculto en cada palabra. El miedo que había sentido al principio comenzó a disiparse. Después de terminar la conversación, se sintió más ligero, como si una carga invisible se hubiera levantado. Pero aún quedaban pasos a dar. Entendió que la reconciliación era un proceso, y no un evento. En los días siguientes, Javier enfocó su energía en implementar más cambios en su vida personal.
Se propuso meditar cada mañana, un espacio que le permitiría reflexionar sobre sus acciones y su evolución. Durante esas sesiones de calma, planteó preguntas en su mente, procesando cada uno de sus sentimientos, las interacciones familiares y las ambiciones profesionales. El siguiente paso fue invitar a su madre a cenar. Le aterraba, pero también lo motivaba, pues había una claridad en su propósito. De alguna manera, quería replicar la conexión que había encontrado en su trabajo, aquel foro de intercambio de experiencias. Al prepararse para recibirla, reflexionó sobre la importancia del entendimiento y la empatía, de ser un facilitador en lugar de un rival. La cena fue un mix de nervios y expectativas. Javier cocinó un platillo que su madre solía preparar, algo familiar que rompiera el hielo. Los momentos de silencio fueron agridulces, pero al final, las risas comenzaron a intercalar el diálogo. Compartieron historias, sus pensamientos sobre cómo había cambiado el tiempo y cómo las heridas podían, por fin, empezar a cicatrizar. Sin embargo, a medida que avanzaba en este proceso de sanación, Javier comenzaba a cuestionarse si realmente estaba preparado para enfrentar la parte más difícil, la relación con su padre. Sabía que, al igual que en el trabajo, las confrontaciones eran necesarias, pero también podían ser dolorosas. El recuerdo de las viejas heridas acechaba, pero en su interior resonaba el eco de su reciente transformación. Mientras Javier se preparaba para dar el siguiente paso, una idea surgió en su mente, un desafío que alimentaba aún más su deseo de cambio. ¿Qué pasaría si unía su evolución personal con el proyecto colaborativo en el trabajo? Esa conexión podía llevar algo más allá de las oficinas, podría representar el primer paso hacia una sinergia genuina con su familia, así que comenzó a planear, a dibujar estrategias, fusionando su desarrollo personal con su crecimiento profesional. Se sentía más fuerte, más listo. Pero justo cuando pensaba que todo iba a cobrar sentido, una llamada inesperada lo sacudió. Era Roberto, y su voz traía consigo noticias que definitivamente pondrían a prueba todo lo que había estado construyendo. Este nuevo giro en la historia de Javier prometía convertir su lucha personal en un reto exponencial. La verdad fuera del camino comenzaba a esclarecerse, y él se preparaba para enfrentarse a lo desconocido, tal vez con más valentía de la que alguna vez pensó que tenía. El momento de la verdad se acercaba. La llamada de Roberto resonó en la mente de Javier como un eco perturbador. Su voz traía consigo un mensaje que prometía alterar la naturaleza del camino que había comenzado a forjar. La vida había empezado a tomar forma, su encuentro con su madre había abierto puertas, y ahora, cuando parecía haber algo de estabilidad, la incertidumbre volvía a acecharlo. Javier, necesito que vengas a mi oficina. Hay algo importante que discutir, dijo Roberto, su tono grave imbuido de una seriedad que hizo que Javier se sintiera pequeño. La inquietud creció en su estómago, pero no se permitiría el lujo de dejarse dominar por el miedo. Mientras se preparaba para la reunión, Javier analizó sus pensamientos. Sabía que cada conversación difícil que mantenía lo acercaba más a su objetivo de sanación familiar. Con cada paso hacia adelante, había recuperado un fragmento de sí mismo que había estado perdido. Sin embargo, la próxima cita con Roberto era algo más que profesional. Representaba una presión adicional en su ya inestable mundo personal. Al llegar a la oficina de Roberto, Javier fue recibido con un ambiente tenso. Su jefe estaba sentado, con carpetas y documentos esparcidos sobre la mesa. He estado revisando el proyecto colaborativo y creo que hay posibilidades de expansión, dijo Roberto, sin dejar de mirar hacia los papeles. Suena prometedor, tentó a responder Javier, pero Roberto lo interrumpió. No es solo eso. Hay una inversión significativa en juego. Y me preocupan algunas de tus decisiones recientes. La dirección que tomaste con el equipo no fue bien recibida por todos. Se está hablando de falta de claridad en el liderazgo. Las palabras de Roberto fueron un golpe directo. Javier sintió cómo se encogía. En ese momento, la seguridad que había ganado en su vida personal se tambaleó en su mundo profesional. Era el momento de demostrar lo que había aprendido. Entiendo. Pero también creo que la comunicación y el entendimiento son el corazón de nuestro equipo. He estado trabajando en eso. En su mente, Javier luchaba con la idea de que tenía que confrontar a su jefe, como lo había hecho con su madre.
La vulnerabilidad que había mostrado anteriormente debía trasladarse a este nuevo contexto. ¿Vulnerabilidad?, preguntó Roberto, levantando una ceja. La vulnerabilidad no te llevará lejos en este negocio. Necesitamos resultados. Javier tomó aire, sintiendo cómo la determinación comenzaba a surgir en él. No podía dejar que el miedo minara su capacidad. Era necesario enfrentar esta adversidad. Creo que es precisamente la vulnerabilidad lo que puede unir a un equipo. Mostrar los errores y aprender de ellos es, a mi juicio, la clave para avanzar. Roberto lo observó en silencio, su expresión difícil de descifrar. Finalmente, habló con una voz más suave. Quizás necesites tomar más decisiones duras. No siempre puedes ir por el lado sentimental. Javier asintió, pero en su interior, una chispa de claridad se encendió. Comprendió que sus experiencias personales eran herramientas valiosas que podían enriquecer no solo su vida sino también su entorno laboral. La confrontación no significaba perder, sino encontrar la fortaleza en la sinceridad. Cuando terminó la reunión, Javier sintió que la carga de incertidumbre había disminuido, pero una nueva inquietud apareció. Ya no se trataba solo de su relación con su padre, sino que había una implicación mayor. La idea de unir su vida personal con su desarrollo profesional imponía nuevos desafíos, el miedo al rechazo y la dificultad de madurar se agitaban en su mente. Mientras regresaba a su casa, lo que había comenzado como una reunión complicada se transformaba en una revelación inesperada. Se dio cuenta de que su viaje estaba comenzando a abarcar más de lo que había planeado. No solo necesitaba afrontar a su padre, sino que también debía equilibrar las expectativas de su trabajo y su vida personal. Impulsado por una nueva energía, Javier se sentó en su escritorio y comenzó a esbozar un plan, trazando conexiones entre sus progresos familiares y su trabajo, decidido a fusionar ambas facetas. Sin embargo, esa noche, un mensaje de texto iluminó su teléfono. Era su madre, con una pregunta que lo había sorprendido. ¿Estarías dispuesto a hablar con tu padre? El corazón de Javier latía con fuerza. El momento decisivo había llegado, y sabía que no podía dar marcha atrás. La próxima conversación podría ser el factor definitorio en su lucha. ¿Tendría el valor para enfrentar a su padre como lo había hecho con su madre? La tensión crecía dentro de él, y el deseo por cambiar el curso de su vida se intensificaba. Javier no pudo dormir esa noche. La pregunta de su madre se repetía una y otra vez en su mente, como un mantra inquietante. La idea de hablar con su padre, de finalmente enfrentar el peso del abandono que había arrastrado durante años, lo aterraba y lo excitaba a partes iguales. Sin embargo, un nuevo deseo de liberarse de sus ataduras lo empujaba hacia adelante. Al día siguiente en la oficina, la atmósfera era diferente. Javier se sentía más decidido, había decidido que su trabajo también necesitaba de esa misma confrontación. Se reunió con su equipo, y aunque sabía que la falta de confianza estaba presente, abordó el tema de forma directa. Sé que he cometido errores en las decisiones recientes, y quiero que esta vez podamos construir juntos un camino que nos lleve hacia adelante, les dijo, con una sinceridad que había cultivado con tanto esfuerzo. Había superado la necesidad de ser el líder infalible, prefería ser un compañero en la lucha. Las miradas en la sala se intercambiaron, y poco a poco, los murmullos comenzaron a transformarse en un diálogo constructivo. Javier presentó su idea de una reunión semanal abierta, donde cada miembro del equipo pudiera expresar inquietudes y sugerencias. Era un riesgo, una vulnerabilidad que podía abrir las puertas al juicio, pero sabía que el cambio no llegaría sin sacrificar la imagen del líder omnipotente. Con el paso de las semanas, su equipo comenzó a responder positivamente. La tensión se fue diluyendo y los miembros, antes reticentes, empezaron a hablar con más franqueza. Javier estaba comenzando a ver resultados tangibles, el proyecto que estaban desarrollando empezó a tomar forma con nuevas perspectivas y colaboraciones creativas. La sensación de colectividad comenzaba a ganar terreno frente a la duda. Sin embargo, su vida personal seguía siendo un rompecabezas desordenado. Cada vez que se sentaba a preparar la conversación con su padre, un muro de inseguridades se levantaba ante él. La imagen del hombre que había dejado un vacío estaba grabada en su memoria, una figura que había sido más un recuerdo doloroso que una realidad. Y así,
las promesas de superar el pasado chocaban con el miedo de que todo pudiera desmoronarse nuevamente. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, una llamada inesperada de Roberto interrumpió sus pensamientos. El tono de su jefe era diferente, había un matiz de seriedad que le hizo contraer los músculos del estómago. Javier, me gustaría que tuviéramos otra reunión. Esta vez sobre ti. He visto tu esfuerzo y creo que es hora de que te pongas frente a un nuevo reto, dijo Roberto. Un nuevo reto. La frase resonó como un eco en el fondo de su mente. ¿Qué prueba podría ser tan significativa que no solo evaluara a su equipo, sino también su propio carácter y habilidades? La idea de enfrentarse a este desafío lo emocionaba y lo llenaba de ansiedad. La reunión se programó para el día siguiente, y mientras Javier se preparaba para el encuentro, se prometió que sin importar el resultado, iba a aplicarse lo que había aprendido, la vulnerabilidad como un puente, no como una debilidad. Al finalizar, Javier se sintió lleno de un nuevo propósito. Las cicatrices de sus interacciones pasadas comenzaban a desvanecerse, ahora sustituidas por una claridad que no había visto en mucho tiempo. Enfrentar a su padre ya no parecía la meta inalcanzable de antes, de hecho, se había convertido en un paso vital en su camino hacia la realización personal. Con el estrés de la reunión en la oficina y el inminente encuentro con su padre sobre sus hombros, Javier sabía que se acercaba a una prueba de su carácter y de su crecimiento. Las decisiones que realizaría pronto definirían su destino en más de un nivel. Mientras se retiraba del trabajo, un pensamiento lo asaltó: ¿cuál sería la conexión definitiva entre su vida profesional y personal? Un nuevo mensaje de texto hizo vibrar su móvil, y al mirarlo, su corazón se detuvo. Era la respuesta a su pregunta inminente sobre su padre: ¿vuelvo a estar en la ciudad ¿dónde nos encontramos? La incertidumbre se transformó en una expectativa tensa, mientras se preparaba para cruzar la puerta hacia lo desconocido. Javier se encontraba en una encrucijada. Cada paso que daba hacia la cena con su padre era un eco de su crecimiento. Había estado enfrentando retos en su trabajo, había aprendido a ser más vulnerable y a construir puentes en vez de muros. Sin embargo, la realidad de la cena lo llenaba de inquietud. Al llegar al restaurante, cada detalle parecía intensificarse: el aroma de la comida, el sonido de las charlas, y paisaje familiar de risas y lágrimas. Javier inhaló profundamente, recordando que cada sacrificio de su abuelo y las luchas de su madre estaban colgando en el aire, esperando su resolución. Cuando su padre entró, una mezcla de emociones lo embargó. No era el hombre joven que recordaba, sino un anciano que llevaba las cicatrices del tiempo en su rostro. Javier sintió un nudo en el estómago mientras su padre se acercaba. Era momento de enfrentar la verdad. «Hola, Javier», dijo su padre, su voz temblando ligeramente. El uso de su nombre lo chocó de una manera que lo hizo sentir en conflicto. «Te he extrañado». Javier asintió, intentando calmar la tormenta emocional que se arremolinaba dentro de él. Y en ese instante, la carga de resentimiento y dolor que había llevado durante años empezó a desvanecerse. «Yo también», respondió en voz baja. «Pero creo que es momento de hablar». La conversación fluyó, pasó de las banalidades básicas a un profundo reconocimiento de sus herencias. «¿Por qué te fuiste?», se preguntó Javier, sintiendo que la respuesta en su corazón era más importante que cualquier otro consejo que pudiera obtener. Su padre, luego de un largo silencio, finalmente explicó su perspectiva. «Era incapaz de mostrarme tal como era, de ser el padre que necesitabas. Me sentía abrumado por mi propio legado. No sabía cómo enfrentar mis propias sombras». Las palabras resonaron en Javier como un eco reconfortante, como si sus propios miedos fueran compartidos. Sin embargo, Javier no se quedó solo en ello. «Papá, no puedes volver atrás, pero podemos construir nuestro futuro. Ya no necesito ser el hijo que guardó rencor. Quiero ser el hombre que perdona. Y quiero entenderte». Dicho esto, vio en los ojos de su padre una chispa de esperanza, un destello de que quizás, solo quizás, podían encontrar paz juntos. Javier sintió una oleada de energía que lo llenaba. En ese momento de vulnerabilidad y conexión genuina, ambos hombres estaban dispuestos a desprenderse del pasado.
El diálogo se tornó en una propuesta de reconciliación, un pacto de sanación que abría un camino hacia lo desconocido pero liberador. La cena concluyó. Se levantaron de la mesa con una nueva dinámica, un entendimiento transformador que desdibujaba las viejas heridas. Abrazaron sus miedos, sus fallas y, sin pensarlo, comenzaron a construir una relación cimentada en la honestidad y el deseo de un futuro compartido. Al salir del restaurante, Javier sintió un peso aligerado, un crecimiento palpable. La cena no solo había sido un encuentro familiar, había sido un catalizador para el cambio. Con cada paso, su corazón se llenaba de fuerza renovada, había logrado conectarse con sus raíces, comprender su historia y rediseñar su legado. Javier estaba listo para enfrentar cualquier desafío que le dejara la vida, había encontrado su voz no solo en el trabajo, sino también en su hogar. La transformación del hombre que alguna vez fue un niño lleno de resentimiento había sido definitiva. Javier ahora era un hombre que, con confianza y con un propósito, estaba dispuesto a reescribir su futuro. Había dado un paso monumental hacia la realización personal y, con ello, conquistado su propia narrativa. La vida le sonreía con nuevas oportunidades, tanto en su trabajo como en su familia. Cada mañana, al mirarse al espejo, ya no veía solo a un hijo en deuda con su pasado, veía a un hombre lista para enfrentar el mundo, y, por fin, a uno que podía celebrar su historia sin que las sombras del legado familiar lo dominaran. Ahora, se sentía como un arquitecto de su futuro. La historia de su abuelo, la lucha de su madre y su propio camino se entrelazaban en un tejido renovador, lleno de esencia, de autenticidad y de esperanza. Se dio cuenta de que su verdadero logro no eran solo las victorias tangibles, sino su capacidad de abrazar la vulnerabilidad y la verdad. El momento de la revelación había llegado. Todas las experiencias acumuladas le habían enseñado que la reconciliación era posible, que los lazos familiares podían florecer, y que, por primera vez, era libre para definir el significado real del sacrificio y la conexión. Así, Javier se dispuso a mirar hacia adelante, mantenido por la certeza de que el verdadero crecimiento personal y la superación significativa comienzan desde dentro. Ahora era el momento de construir y celebrar su legado de manera auténtica, llevando consigo el eco de su nueva historia. La vida continuaba y Javier estaba listo, así que si te ha inspirado esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Recuerda, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias.